¿Alguna vez has sentido que trabajas y trabajas, pero tu dinero se vuelve sal y agua? Como si tuvieras un saco roto y no importa cuánto te esfuerces, nunca es suficiente. ¿Has visto patrones de fracaso, de deuda y de casi pero no repetirse en tu vida y quizá incluso en la vida de tus padres? Es una sensación de frustración, una pesadez que te roba el gozo, te ahoga en ansiedad y te hace preguntar ¿por qué yo? Hoy quiero que abras tus oídos espirituales, porque eso que has llamado mala suerte, crisis económica o mi destino, la Biblia lo llama por su verdadero nombre. Es un espíritu, es el espíritu de ruina y miseria, un invasor demoníaco, un ladrón asignado por el infierno con un solo propósito: convencerte de que eres un mendigo, para que nunca vivas como el hijo del rey que realmente eres. Pero hoy su asignación se termina. Hoy ese espíritu es expuesto, confrontado y expulsado para siempre. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de finanzas, te voy a entregar un manual de exorcismo espiritual para tu economía y tu vida. Vas a aprender a identificar las raíces legales que le dieron a este espíritu el derecho de operar. Vas a tomar tu autoridad en Cristo para demoler sus fortalezas mentales. Y te guiaré paso a paso en la oración de guerra que no solo reprende, sino que destruye el poder de la ruina y la miseria sobre ti y sobre tu linaje. Así que si estás harto de vivir en la sombra de la escasez, si estás listo para romper las cadenas invisibles que han frenado tu destino, si tu alma clama por la abundancia que Cristo compró para ti en la cruz, entonces prepárate, levanta tu autoridad, porque hoy el yugo se pudre, hoy las cadenas se rompen. Comencemos. Hermano, cuando escuchamos las palabras ruina o miseria, nuestra mente inmediatamente evoca imágenes de pobreza extrema, de falta de alimento, de ausencia de un techo. Y aunque ciertamente esa es su manifestación más visible y dolorosa, hoy Dios quiere quitarnos el velo de lo natural para revelarnos una realidad más profunda. La ruina y la miseria de la que habla la Biblia no son en primer lugar una condición económica, son una condición espiritual. Son la obra de un espíritu, una atmósfera de opresión, una atadura invisible diseñada por el infierno con un propósito específico: mantener a los hijos del rey viviendo como esclavos. Es una prisión mucho más profunda que un bolsillo vacío. Es una fortaleza en la mente y una cadena en el alma. Podemos tener un buen trabajo y aún así estar bajo la influencia de un espíritu de miseria. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta como el saco roto del que habló el profeta Ageo. Ganas dinero pero nunca es suficiente. Pareciera que una fuerza invisible devora tus finanzas a través de emergencias constantes, enfermedades inesperadas, reparaciones que nunca terminan. El dinero entra por una puerta y se fuga por 10 ventanas. Trabajas incansablemente solo para permanecer en el mismo lugar de estancamiento, sintiendo una frustración que te ahoga y te roba la paz. Eso no es economía, es guerra espiritual. Este espíritu también se manifiesta como un fracaso inexplicable y recurrente. Eres la persona con las mejores ideas, pero tus negocios siempre fracasan en el último minuto. Eres el más calificado, pero la promoción siempre se la dan a otro. Hay una nube de casi pero no que te persigue. Es una resistencia invisible que sabotea tus mejores esfuerzos, haciéndote sentir como Sísifo, empujando una roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Esa resistencia no es mala suerte. Es un espíritu de ruina asignado para impedir que alcances tu destino. Pero la manifestación más común y más peligrosa de este espíritu no está en tu cuenta bancaria, está en tu mente. Es la mentalidad de pobreza o mentalidad de miseria. Es esa voz constante, ese carcelero interior que te susurra día y noche: no hay suficiente, guarda, no des. El futuro es aterrador, nunca saldrás de esto. Es una voz que te hace ver la vida no a través de los ojos de la fe en un Padre abundante, sino a través de los lentes oscuros del miedo y la escasez. Te hace sentir culpable por desear una vida mejor. Te hace tacaño con Dios y con los demás. Te convierte en un esclavo del miedo, viviendo para proteger lo poco que tienes, en lugar de vivir como un hijo del rey destinado a heredar la abundancia. El objetivo de esta atadura espiritual es claro. Va mucho más allá de tu comodidad material. El objetivo del espíritu de ruina y miseria es robar tu identidad. Dios te ha llamado hijo del rey, coheredero con Cristo, cabeza y no cola, pero este espíritu quiere que te veas a ti mismo como un mendigo, un huérfano, un esclavo. Quiere que tu identidad se defina por tu falta, no por la suficiencia de tu Padre. Su segundo objetivo es paralizar tu fe. Es imposible caminar en fe audaz cuando tu corazón está ahogado por la ansiedad financiera. El miedo a la escasez te impedirá tomar los riesgos de fe que Dios te pide. Te impedirá sembrar con generosidad. Te impedirá soñar en grande. Es el arma perfecta para neutralizar a un creyente. Y su objetivo final es silenciar tu testimonio y robarle la gloria a Dios. ¿Qué clase de testimonio es el de un hijo del rey que vive permanentemente en la miseria, la queja y la ansiedad? El enemigo quiere usar tu lucha para predicarle al mundo un evangelio falso, un evangelio de un Dios pobre, tacaño e impotente. Quiere que tu vida sea un antitestimonio de la promesa de vida abundante que Jesús vino a traer.
La palabra de Dios nos da un retrato perfecto de la obra de este espíritu en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Después de describir la bendición desbordante de la obediencia, describe la maldición de la desobediencia. Y una de las maldiciones claves es esta: maldito serás en tu ciudad. Maldita tu canasta y tu alteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, invertido en la maldición. Es la descripción de un esfuerzo infructuoso, de una vida de escasez y de deuda. Es la descripción de un espíritu de ruina. Hoy Dios quiere que abra tus ojos. Esa lucha constante que has llamado mi realidad financiera puede que no sea tu realidad en absoluto. Puede que sea la opresión de un invasor, de un espíritu ilegal que ha establecido una fortaleza en tu vida o en tu linaje. Y la noticia gloriosa del Evangelio es que no tienes que tolerarlo ni un segundo más. Cristo no solo murió por tus pecados, murió para redimirte de toda maldición, incluyendo la maldición de la pobreza y la miseria. Hemos reconocido la prisión. Hemos identificado al carcelero espiritual. Ahora, para poder ejecutar la orden de desalojo, debemos actuar como un abogado sabio y descubrir el fundamento legal que le ha permitido a este espíritu operar en nuestro territorio. Amados, para poder reprender y expulsar a un invasor de nuestro territorio, primero debemos entender que nuestro adversario no es un anarquista, es un legalista. El espíritu de ruina y miseria no opera en el caos. Él opera con una precisión legal aterradora, buscando obsesivamente un derecho, una base legal, una puerta abierta que le dé permiso para entrar y establecer su fortaleza de escasez en nuestra vida. Él no puede simplemente decidir arruinarte porque sí, debe encontrar una invitación. Y la tragedia es que a menudo esa invitación se la hemos dado nosotros mismos o nuestros antepasados, por ignorancia o por desobediencia deliberada. Antes de poder reprender al demonio, debemos primero cancelar su derecho legal. Hoy vamos a encender la luz sobre estas puertas de entrada. La puerta de entrada más antigua, más profunda y a menudo más difícil de discernir es la maldición generacional, que nace específicamente del pecado de la idolatría. La conexión entre la idolatría y la maldición es el fundamento de esta guerra. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, no es una coincidencia que justo después de dar el mandato más importante, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen, Él revelará esta ley espiritual en los versículos 5 y 6. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría es el acto supremo de traición espiritual. Es darle a una creación una estatua, el dinero, el poder, uno mismo, la adoración y la confianza que solo le pertenecen al Creador. Cuando una generación anterior en nuestro linaje puso su fe en el ocultismo, en la brujería, en la santería o hizo un pacto consciente con el dinero, esencialmente firmó un contrato espiritual con el reino de las tinieblas. Ese acto de idolatría rompió el pacto de protección y provisión de Dios y le otorgó al espíritu de miseria una llave legal para operar en ese linaje. Y ese espíritu, como un acreedor maligno, intentará pasar esa deuda de generación en generación, creando patrones inexplicables de ruina, de fracasos recurrentes, de casi pero no, y de una lucha constante contra la pobreza que parece no tener explicación lógica. Pero no todas las cadenas las forjaron nuestros antepasados. A menudo el enemigo opera con un derecho legal que le hemos entregado nosotros mismos a través de nuestro pecado personal. La primera y más común de estas puertas es la mala mayordomía. Dios nos ha llamado a ser administradores, no dueños. Y cuando malgastamos los recursos que Él nos da, cuando vivimos en una cultura de consumismo impulsivo, comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no nos importa, estamos siendo mayordomos infieles. El profeta Ageo en su capítulo 1, versículo 6, describe perfectamente el resultado de esta puerta abierta. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os hartáis, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El dinero se les escapaba de las manos. ¿Por qué? Porque, como Dios les dice, ellos corrían a sus propias casas lujosas mientras la casa de Dios estaba desierta. Habían invertido sus prioridades y el resultado fue una maldición de insuficiencia. A esta puerta se une la de la deshonestidad. El espíritu de ruina opera de la mano con el espíritu de engaño. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1. Es una ley financiera fundamental del reino. La balanza falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cualquier forma de deshonestidad de nuestras finanzas, mentir en los impuestos, robar tiempo en el trabajo, estafar a un cliente, no pagar lo que es justo,
Retener el salario del trabajador es un acto de abominación que literalmente invita a la maldición. La ganancia rápida obtenida por el engaño es una semilla sembrada en la carne que, como nos dice Gálatas, de la carne segará corrupción, es decir, ruina y podredumbre. Y no podemos olvidar la puerta de la pereza. La Biblia exalta la diligencia como un acto de adoración. La mano de los diligentes enriquece, nos asegura Proverbios capítulo 10, versículo 4. La pereza, el descuido, la falta de excelencia, el dejar para mañana lo que debe hacerse hoy, no es confiar en Dios, es tentar a Dios. Es sembrar una semilla de negligencia y esperar una cosecha de abundancia, lo cual es imposible bajo la ley de Dios. La pereza es una puerta abierta de par en par para que el espíritu de miseria entre y establezca su residencia. Finalmente, hay una tercera puerta legal, una que a menudo subestimamos, las palabras de automaldición. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras son semillas espirituales. Y muchas veces somos nosotros mismos los que profetizamos nuestra propia ruina. Cuando decimos constantemente, nunca saldré de deudas, el dinero se me va como el agua, en mi familia todos somos pobres, soy un desastre para las finanzas. No estamos simplemente describiendo una situación, estamos decretando un futuro. Estamos verbalmente poniéndonos de acuerdo con el espíritu de miseria. Y nuestro acuerdo, nuestra confesión negativa es la invitación formal que Él necesita para quedarse y operar legalmente en nuestra vida. Idolatría ancestral, especialmente a Mamón, pecado personal, mala mayordomía, deshonestidad, pereza y automaldiciones verbales. Estas son las grietas en la muralla, las bases legales que el espíritu de ruina y miseria busca incansablemente para poder operar. Reconocerlas no es para hundirnos en la condenación, al contrario, es el primer paso hacia nuestra liberación. Porque en el momento en que un creyente enciende la luz e identifica la puerta abierta, el enemigo entra en pánico. Él sabe que lo que sigue es el poder redentor de un Dios que no solo perdona el pecado, sino que anula por completo la maldición que ese pecado desató. Amado, la revelación de que el enemigo opera como un fiscal legalista buscando puertas abiertas y derechos legales para establecer su fortaleza de ruina y miseria podría sumirnos en la desesperación si esa fuera toda la historia. Nos pasaríamos la vida en una cacería paranoica de los pecados de nuestros antepasados, sintiéndonos siempre vulnerables a un contrato antiguo del que no teníamos conocimiento. Pero hoy vengo a anunciarte la noticia más gloriosa, la verdad que aniquila por completo esta teología del miedo. Y es esta: el enemigo puede ser un legalista, sí, pero nuestro Dios es el juez supremo. Y ese juez ya ha dictado la sentencia final. Existe un decreto de emancipación, una proclamación de libertad tan poderosa y tan absoluta que invalida, anula y pulveriza cualquier otro contrato, pacto, derecho legal que el infierno crea tener en tu contra. Esta victoria legal no la ganamos nosotros, la ganó nuestro campeón, nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos entender que la cruz no fue solo un acto de perdón, fue un acto de guerra legal y de transacción divina. En la cruz Jesús no solo pagó por nuestros pecados, Él confrontó y desmanteló todo el sistema legal de la maldición que operaba en nuestra contra. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, nos da el documento legal de nuestra libertad. Te pido que abras tu espíritu para recibir esta revelación que es el fundamento de toda oración de rompimiento. Él escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Desempaquemos esta dinamita espiritual. La primera frase es nuestra sentencia de libertad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir es un término comercial. Significa comprar de vuelta, pagar el rescate total. Éramos esclavos de la maldición que incluye la ruina, la enfermedad y la muerte espiritual, como vemos en Deuteronomio 28. Y Jesús entró al mercado de esclavos del diablo no a negociar un mejor trato, sino a comprar nuestra libertad por completo. ¿Y cuál fue el precio? ¿Cómo nos compró? La siguiente frase nos lo dice: hecho por nosotros maldición. Este es el gran intercambio divino. Jesús, el único ser en el universo que era perfectamente bendito, se puso voluntariamente en nuestro lugar. Se paró frente al juez justo y dijo: toda la sentencia, toda la maldición legal que pesa sobre este linaje por su idolatría, toda la maldición que pesa sobre esta persona por su propio pecado, yo la tomo sobre mí. Él absorbió en su propio cuerpo la totalidad del juicio que nos merecíamos. Cuando Él colgó en el madero, no solo estaba muriendo, estaba convirtiéndose legalmente en la encarnación de nuestra maldición. ¿Y para qué hizo esto? El versículo 14 nos da el propósito glorioso: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La transacción no fue para dejarnos en un estado neutral,
No nos sacó de la maldición para dejarnos en cero. Fue un intercambio. Él tomó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos recibir su bendición, la bendición de Abraham, favor, provisión, herencia, multiplicación. Ser de bendición para las naciones. Esta verdad aniquila legalmente toda maldición generacional. No importa qué pacto hizo tu tatarabuelo con el ocultismo. No importa qué idolatría practicó tu linaje. Esa maldición ya fue pagada. Fue puesta sobre Jesús en la cruz. Por lo tanto, si estás en Cristo, el espíritu de ruina y miseria que intenta operar en tu vida basándose en ese pasado es un impostor, es un cobrador fraudulento que viene a exigir el pago de una deuda que ya fue cancelada en su totalidad. El apóstol Pablo nos da otra imagen legal de esto en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice que Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos era la lista de nuestros pecados y los de nuestros antepasados. Era el expediente legal del diablo contra nosotros. Y Jesús no lo archivó, lo anuló. Lo tomó, lo clavó en su propia cruz, declarando ante todo el universo, esta deuda está pagada. Y no solo eso, sino que despojó, desarmó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y para ser aún más específico sobre la ruina y la miseria, la palabra nos da una tercera garantía. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está el intercambio financiero específico. Jesús, el dueño de todo, tomó sobre sí nuestro espíritu de miseria, nuestra pobreza, nuestra escasez, para que nosotros pudiéramos heredar legalmente su abundancia. Amados, ¿entienden lo que esto significa? Nuestra libertad financiera no es algo por lo que estamos rogando, es una herencia que estamos reclamando, es un derecho legal comprado con sangre. Por lo tanto, la oración de rompimiento no es una súplica tímida de una víctima, es el decreto de autoridad de un hijo entronizado que le está leyendo sus derechos al enemigo. Es pararse en la corte del cielo con el decreto de emancipación de Gálatas 3 en una mano y el recibo de pago de Colosenses 2 en la otra y decirle al espíritu de ruina y miseria, ha sido vencido, ha sido desarmado, tu base legal ha sido anulada. La deuda que reclama fue pagada en su totalidad hace 2000 años en el Calvario. Yo soy libre por la sangre de Cristo. Hemos establecido nuestra autoridad suprema. Estamos sentados en lugares celestiales, sosteniendo en nuestra mano el decreto de nuestra emancipación. Ahora estamos listos para la batalla. Pero la guerra de liberación, para ser permanente, debe comenzar con un acto de limpieza en nuestro propio territorio. Amados, hemos sido entronizados con Cristo, sentados legalmente muy por encima de todo poder de las tinieblas. Esta revelación de nuestra autoridad es la que cambia nuestra postura de víctima a vencedor. Pero toda autoridad, para ser ejercida con un poder limpio y sin impedimento, requiere un territorio limpio. Un rey no puede gobernar con poder si hay traidores dentro de sus propias murallas. Por lo tanto, el primer acto de guerra en nuestra liberación no es un ataque hacia afuera, sino una limpieza hacia adentro. Antes de poder desalojar al enemigo con autoridad, debemos revocar cualquier permiso o invitación que nosotros o nuestros antepasados le hayamos dado. Este es el primer y más crucial acto de guerra, el poder del arrepentimiento genuino y la renuncia verbal. Hemos establecido que el enemigo es un legalista. Él no opera donde no tiene un derecho legal. Y la puerta más ancha que le podemos abrir, la base legal más sólida que le podemos entregar, es el pecado no confesado y no abandonado. Cuando nosotros o nuestros antepasados abrimos la puerta a la idolatría, al ocultismo, a la inmoralidad, al odio, a la injusticia, no solo ofendimos a Dios, firmamos un contrato espiritual con la oscuridad. Ese pecado se convierte en un derecho que el enemigo usará para establecer una fortaleza, una maldición, una atadura. Es como dejar la llave de nuestra casa debajo del tapete para el ladrón. La oración de liberación, por lo tanto, no puede comenzar con reprender al diablo. Debe comenzar con el arrepentimiento ante Dios. El arrepentimiento es el acto legal por el cual le arrebatamos al diablo el contrato que él creía tener sobre nuestra vida. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio de mente. Es el momento en que dejamos de justificar nuestro pecado, dejamos de culpar a otro y nos ponemos de acuerdo con Dios. Es decirle, tenías razón, estaba equivocado, abandono este camino y elijo el tuyo. Este arrepentimiento debe ser doble, primero debe ser personal. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos examine con su luz. Espíritu Santo, muéstrame toda área de mi vida donde yo he abierto una puerta a la oscuridad, he coqueteado con el ocultismo, he leído mi horóscopo incluso como un juego, he guardado rencor o falta de perdón, he practicado alguna inmoralidad. Y cuando Él en su amor nos muestre un área, nuestra respuesta debe ser una confesión específica y un abandono total. Esta confesión no es para ganar el perdón de Dios que ya tenemos en Cristo, sino para cerrar la puerta legal que nuestro pecado había abierto.
Segundo, debemos ejecutar un arrepentimiento identificativo. Esto es clave para romper maldiciones generacionales. No somos culpables por los pecados de nuestros abuelos, Ezequiel, pero sí podemos estar viviendo bajo las consecuencias espirituales de esos pecados. Como sacerdotes de nuestro hogar tenemos la autoridad de pararnos en la brecha por nuestro linaje. Hombres como Daniel y Nehemías lo hicieron. Ellos oraron, hemos pecado nosotros y nuestros padres. Se identificaron con el pecado de su nación para romper el ciclo del juicio. Nosotros debemos hacer lo mismo. Podemos orar: Padre, reconozco que en mi línea familiar hubo idolatría o brujería o violencia. No soy culpable de ese pecado, pero hoy, como representante de mi familia, lo confieso ante ti. Me arrepiento en nombre de mi linaje y te pido que la sangre de Jesús lave esa mancha de nuestra historia. Pero el arrepentimiento no está completo sin la renuncia verbal. El arrepentimiento es el cambio de corazón. La renuncia es el acto legal y público que sella ese cambio. Es el divorcio espiritual. Es el acto de pararse en la corte del cielo y declarar en voz alta: yo rompo todo acuerdo con este espíritu. Nuestras palabras tienen poder legal. Por tus palabras serás justificado, dijo Jesús. No basta con sentirlo, debemos decirlo. Esta renuncia debe ser específica. Si hubo masonería en tu familia, debes renunciar verbalmente. En el nombre de Jesús renuncio a todo pacto, juramento y maldición de la masonería hecho por mis antepasados. Rompo su poder sobre mi vida y mi descendencia. Si consultaste a un adivino, debes renunciar. Renuncio al espíritu de adivinación, cierro esa puerta, anulo toda palabra que recibí de esa fuente. Si has practicado la idolatría, debes renunciar. Renuncio a toda adoración a nombre del ídolo y a todo espíritu que opera detrás de él. Declaro que solo Jesucristo es mi Señor. Este acto de arrepentimiento y renuncia es la dinamita que destruye el fundamento legal del enemigo. Le quitas el acta de decreto que él tenía contra ti. Has limpiado tu territorio desde adentro. Has revocado su permiso. Has cerrado y sellado la puerta. El enemigo ahora es un invasor sin ningún derecho, un intruso ilegal en tu propiedad. Hemos tomado nuestra posición de autoridad en el trono. Hemos limpiado nuestro propio terreno y hemos cerrado las puertas. Ahora sí, con una conciencia limpia y una autoridad indiscutible, estamos listos para tomar las armas de Dios y ejecutar la orden de desalojo. Estamos listos para cancelar todo decreto del infierno. Amado, la corte del cielo ha recibido nuestro arrepentimiento y nuestra renuncia. Las puertas legales por las que el enemigo accedía han sido cerradas, selladas y declaradas permanentemente clausuradas por nuestra obediencia. Ahora el espíritu de ruina y miseria que operaba en nuestra vida se ha convertido en un invasor ilegal, en un intruso sin ningún derecho a permanecer. Pero un invasor, aunque se le haya revocado el permiso, a menudo no se va voluntariamente, hay que expulsarlo. Y es aquí donde nuestra oración pasa de la limpieza interna a la confrontación externa directa. ¡Ay! Es el momento de usar las armas de poder que nuestro rey nos ha entregado, no para pedir, sino para reprender y desalojar. Las dos armas que ejecutan esta sentencia de desalojo son el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Primero, armémonos con la autoridad suprema del nombre de Jesús. Hemos sido enseñados a usar este nombre con reverencia, pero también debemos aprender a usarlo con violencia espiritual. El nombre de Jesús no es una frase piadosa, es el poder legal más alto del universo. Es la firma del Rey de Reyes. Cuando tú, un hijo de Dios, te paras en tu posición de autoridad y pronuncias ese nombre con fe, no estás hablando con tu propia voz, estás invocando la autoridad total del trono de Dios. Y la Biblia nos da una garantía legal absoluta sobre el poder de ese nombre. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, se nos decreta que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y debajo de la tierra. Esto incluye al espíritu de ruina, al espíritu de miseria y a todo demonio asignado para ejecutar una maldición. Cuando tú usas el nombre de Jesús contra esa fuerza opresora, no estás entrando en una batalla incierta, estás ejecutando una victoria ya ganada. Estás recordándole a un enemigo vencido, despojado y humillado públicamente en la cruz, Colosenses 2, que su tiempo se acabó. Tu oración entonces deja de ser una súplica y se convierte en una orden. No dice: Señor, por favor, llévate este espíritu de pobreza. Tú te diriges directamente al espíritu. Te paras como el sacerdote de tu casa y le dices: espíritu de ruina y de miseria, te hablo directamente en el nombre de Jesús. Tu base legal en mi vida y en mi linaje ha sido cancelada por mi arrepentimiento y por la sangre de Cristo. Tu asignación está terminada. Te ato ahora y te ordeno que salgas de mi vida, de mi casa, de mi finanzas y de mi familia y no vuelvas más. Esta es la autoridad que Jesús nos dio en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. En mi nombre echarán fuera demonios. Una vez que hemos dado la orden de desalojo con el nombre, debemos asegurar el territorio. Y para esto usamos el arma de la purificación y la protección, la sangre de Cristo. Si el nombre es la orden de expulsión, la sangre es el agente de limpieza que descontamina la propiedad y el sello de protección que impide que el invasor regrese.
La sangre de Jesús es la sustancia más poderosa del universo. Es el precio de nuestra redención, la anulación de toda deuda de pecado y la purificación de toda contaminación espiritual. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Dios promete a su pueblo, después de que regresan a él con sus diezmos, reprenderé también por vosotros al devorador. El espíritu de ruina y miseria es un devorador. Se come tu cosecha, se come tu finanza, se come tu paz. Y cuando tú te arrepientes y honras a Dios, activas esta promesa. Dios mismo reprende al devorador por ti. Y nosotros aplicamos esa victoria proféticamente a través de la sangre. Después de dar la orden de expulsión, inmediatamente sellamos el territorio. Oramos con fe. Padre, en el nombre de Jesús, aplico ahora la sangre preciosa de tu Hijo sobre cada área de mi vida. Aplico la sangre sobre mis finanzas, sobre mi cuenta bancaria, sobre mi trabajo, sobre mi negocio. Que la sangre de Cristo lave y limpie toda huella, todo residuo, toda contaminación dejada por el espíritu de ruina. Cancelo toda deuda espiritual. Y levanto ahora la muralla de la sangre de la Pascua alrededor de mis bienes, de mi casa y de mi familia. Espíritu devorador, ven la sangre. Y estás obligado a pasar de largo. No puedes tocar lo que ha sido redimido y sellado por la sangre del Cordero. Este acto doble es la limpieza espiritual profunda. Con el nombre hemos ejercido la autoridad judicial para expulsar al invasor. Con la sangre hemos aplicado la limpieza forense y hemos activado la protección del pacto. El enemigo está legalmente fuera y el territorio está legalmente protegido. Hemos librado la batalla en el mundo espiritual, hemos echado al enemigo. Pero a menudo, la guerra más larga del enemigo no ha sido nuestras finanzas, ha sido nuestra mente. Él ha dejado atrás fortalezas, patrones de pensamiento que si no son demolidos nos harán volver a la esclavitud. Amados, la victoria que hemos obtenido al expulsar al espíritu invasor con el nombre de Jesús y al purificar nuestro linaje con su sangre es una victoria legal, gloriosa y real en el mundo espiritual. Pero un general sabio sabe que después de ganar una guerra y expulsar al ejército enemigo de una ciudad, la batalla no ha terminado. ¿Por qué? Porque el enemigo, durante sus años de ocupación, no solo habitó el territorio, construyó fortalezas. Dejó tras de sí una infraestructura de opresión, muros, torres de vigilancia, prisiones. En nuestra vida, esas fortalezas no son de piedra, son fortalezas mentales. Son patrones de pensamiento, mentalidades de escasez, argumentos de miseria que se han arraigado tan profundamente en nuestra forma de pensar, que aunque el demonio de la ruina haya sido legalmente expulsado, seguimos pensando, sintiendo y actuando como sus prisioneros. Un espíritu de ruina que ha operado en un linaje por generaciones construye una mentalidad de pobreza que se vuelve normal. Es la voz interior que te susurra, no gastes en eso, guárdalo todo, nunca tendrás suficiente, los ricos son malos, no te arriesgues, vas a fracasar. Es una mentalidad que ve la vida a través de los lentes del miedo y la falta. Es el nido que el espíritu de miseria construyó en tu mente. Y aunque has echado fuera al pájaro inmundo, si no destruyes el nido, Ay, ay, ay. You came in so red skirt, black boots, tap on the tires, like what you do. I was all talk, you cut straight through. One step, one glance, now I'm caught by you. Ay, don't tease me, close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Ole, you got me. Hey, ole, don't stop. Ole, you got me. Right at the top. Say my name, babe. Say it again. Ole, you got me. I can't. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep,
talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Él intentará regresar. La liberación espiritual debe ser seguida por una renovación mental. Aquí es donde tomamos la tercera arma de nuestro arsenal, la que está diseñada para esta obra de demolición interior. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de consuelo, es un manual de demolición. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, nos da el plan de ataque. En los versículos 4 y 5, él escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es nuestra comisión. No estamos llamados a manejar nuestra mentalidad de pobreza. No estamos llamados a convivir con nuestros pensamientos de escasez. Estamos comisionados para destruirlo. ¿Y cómo? Derribando argumentos. Cada fortaleza está construida con los ladrillos de los argumentos falsos. La fortaleza de la escasez se construye sobre el argumento: mi salario es mi única fuente. La fortaleza de la ruina generacional se construye sobre el argumento: mi destino está atado a mi pasado familiar. Y la espada de la palabra de Dios es el martillo neumático diseñado para hacer polvo cada uno de esos ladrillos de mentira. ¿Cómo usamos esta espada en la práctica? No es un acto pasivo, no es solo leer la Biblia, es un acto de guerra verbal, es un contraataque intencional. Primero, con la ayuda del Espíritu Santo, identificas el argumento específico, la mentira que esa fortaleza te dice. Una vez identificada, buscas en el arsenal de la Biblia la promesa, la verdad, que es el misil opuesto, y entonces abres tu boca y declaras esa verdad sobre la mentira. Cuando la fortaleza de la escasez te susurre: no hay suficiente, vas a quebrar. Tú desenvainas la espada de Filipenses capítulo 4 versículo 19 y contraatacas en voz alta: argumento de escasez, eres un mentiroso, te derribo ahora en el nombre de Jesús. Porque mi realidad no es mi cuenta bancaria, mi realidad es la palabra de Dios. Y escrito está: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no vivo en escasez, yo soy un hijo del dueño de las riquezas en gloria. Cuando la fortaleza de la maldición generacional te diga: estás destinado a fracasar como tu padre, la ruina está en tu sangre, tú desenvainas la espada de Gálatas capítulo 3 versículo 13 y decreta: fortaleza de herencia de ruina te destruyo ahora. Porque escrito está: Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición. Yo no estoy bajo la maldición, estoy bajo la bendición de Abraham. La pobreza no es mi herencia, la abundancia del reino es mi herencia. Cada vez que haces esto, estás lanzando una bomba de la verdad sobre la fortaleza de la mentira. Y la promesa de Dios es que su palabra, como dice Isaías 55, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe.
La palabra que tú declaras tiene una misión: demoler esa fortaleza, y no puede fallar. Este es el proceso de la renovación de nuestra mente del que habla Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un proceso de recableado neuronal y espiritual. Es arrancar por la fuerza los viejos surcos de pensamiento de escasez, y con la perseverancia de la declaración de la palabra acabar nuevos surcos de abundancia, de fe y de confianza en Dios. No es un evento de un solo día. Esa fortaleza tardó años, quizás generaciones, en construirse. Requerirá que seas un guerrero persistente. Debes bombardearla con la palabra día tras día, hasta que el último ladrillo de la mentira haya caído y tu mente sea verdaderamente libre. Este es un trabajo que solo tú puedes hacer. El pastor no puede hacerlo por ti. Tu cónyuge no puede hacerlo por ti. Has expulsado al espíritu con la autoridad del nombre y la sangre. Ahora, debes demoler el nido que él dejó con la espada de la palabra. Hemos peleado la batalla legal y la batalla mental. Pero hay un principio del reino, un arma secreta que no solo demuele la escasez, sino que activamente atrae y desata la abundancia sobrenatural, convirtiéndose en el antídoto más directo contra el espíritu de miseria. Amados, hemos librado una batalla intensa en el mundo legal y en el mundo mental. Hemos cancelado los derechos del enemigo y hemos demolido sus fortalezas de pensamiento con la espada de la palabra. Pero ahora llegamos al acto de guerra más paradójico, más contracultural y sin embargo más devastador contra el espíritu de ruina y miseria. Es el alma que este espíritu no puede comprender y que no puede resistir porque ataca su naturaleza misma. El espíritu de miseria es un espíritu de retención, de miedo, de tacañería, de puño cerrado. Y el alma divina que lo aniquila es su opuesto directo. El espíritu de generosidad, de fe, de honra, de mano abierta. Hemos sido engañados al pensar que la generosidad es algo que hacemos después de que la bendición llega. Pero en la economía del reino la generosidad es la causa de la bendición, es la semilla. Y el espíritu de miseria lo sabe. Su estrategia principal es convencerte de que no tienes suficiente para dar, manteniéndote así en el ciclo perpetuo de nunca tener suficiente. Él te ata con el miedo a soltar, porque sabe que en el momento en que te atrevas a abrir tu mano con fe, ha activado la ley de la multiplicación sobrenatural que lo destruirá. Romper el poder de la miseria, por lo tanto, no es solo un acto de reprensión, es un acto de generosidad sacrificial. Esta arma de la generosidad tiene dos componentes principales, dos filos que cortan en ambas direcciones: el diezmo y la ofrenda. Y debemos entender la función espiritual de cada uno. Primero, hablemos del diezmo. El diezmo es la 10ª parte de toda nuestra ganancia. Y el enemigo ha trabajado horas extras para confundir a la iglesia sobre este principio, llamándolo legalismo o una ley antigua. Pero el diezmo es mucho más antiguo que la ley. Abraham, el padre de la fe, diezmó a Melquisedec, un tipo de Cristo, cientos de años antes de que se escribiera la ley de Moisés. El diezmo no es una ley, es un principio eterno de honra y de pacto. Es el acto por el cual reconocemos a Dios no como un socio al que le damos una comisión, sino como el dueño del 100% de todo lo que tenemos. Al devolverle a Él la primera 10ª parte, estamos declarando con nuestras finanzas: tú eres mi Señor, tú eres mi fuente, confío en ti por encima de mi salario. Este acto de honra es la llave específica que cierra la puerta al espíritu de ruina. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Dios mismo nos da el diagnóstico de la escasez. Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Su desobediencia en esta área era el saco roto que devoraba su finanza. Y entonces Dios le da la llave y el desafío: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. El acto de honrar a Dios con el diezmo es la llave que abre legalmente las ventanas del cielo. Pero la promesa no se detiene ahí. En el versículo 11, Dios añade el golpe mortal contra el espíritu de ruina: reprenderé también por vosotros al devorador. ¡Qué promesa tan increíble! Cuando tú eres fiel en tu diezmo, no solo activas la bendición, sino que contratas al guardaespaldas más poderoso del universo. Dios mismo se compromete personalmente a reprender al espíritu devorador que ha estado comiéndose tu cosecha. Tu diezmo no es un gasto, es tu prima de seguro espiritual contra el ataque del enemigo. Es el arma que le quita al espíritu de miseria el derecho legal de tocar el 90% restante. El segundo filo de esta arma es la ofrenda. Si el diezmo es la obediencia que nos protege y abre la ventana, la ofrenda es la siembra de fe que determina el tamaño de nuestra cosecha. Es aquí donde entra la ley de la multiplicación. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, nos da el manual de la abundancia. En el versículo 6 establece la ley: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El espíritu de miseria te dice: siembra escasamente, da lo mínimo, no te arriesgues. Pero el espíritu de abundancia te invita: siembra generosamente, atrévete a confiar en mí.
La ofrenda es el acto de fe que rompe el ciclo de la escasez. Es el agricultor que toma su mejor semilla, aunque sea poca, y en lugar de comérsela por miedo al hambre, la siembra en el campo de Dios, su reino, la iglesia, el pobre, esperando una cosecha multiplicada. Y Dios, que ama al dador alegre, responde a esa fe de una manera sobrenatural. Él nos da dos cosas: pan para comer, nuestra provisión diaria, y semilla para sembrar. Y luego Él mismo multiplicará vuestra sementera. La generosidad es, por lo tanto, el antídoto directo contra la mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza se enfoca en lo que no tiene. La mentalidad de abundancia se enfoca en lo que puedes sembrar. No importa cuán poco tengas hoy. La viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina. La viuda del templo solo tenía 2 blancas. Pero ambas sembraron sacrificialmente lo que tenían y sus actos de fe resonaron por la eternidad. Tu milagro de multiplicación no está en lo que esperas recibir, está en lo que estás dispuesto a sembrar. Cuando te enfrentas a un espíritu de ruina y miseria, la oración de guerra más poderosa es un acto de generosidad desafiante. Es mirar tu escasez a los ojos, reírte de ella por la fe, tomar una semilla de ofrenda y sembrarla con alegría, mientras declara: espíritu de miseria, eres un mentiroso, mi Dios es mi proveedor. Y para probártelo, en medio de mi necesidad, yo siembro esta semilla, me niego a ser gobernado por tu miedo, soy un sembrador alegre y mi cosecha de abundancia viene en camino. Dios es fiel. Ese acto de fe es como una bomba atómica en el campamento enemigo. Rompe el poder del egoísmo y la retención, que es la naturaleza misma del espíritu de miseria. Hemos librado la batalla legal, la batalla mental y la batalla de la generosidad. Pero hay una última batalla que librar, la batalla por la atmósfera de nuestro corazón y de nuestro hogar. Amados, hemos librado una guerra en el frente legal y en el frente mental. Hemos roto las cadenas con nuestra autoridad y hemos sembrado la semilla de la generosidad que aniquila la naturaleza misma de la miseria. Pero toda guerra tiene también una dimensión atmosférica. El espíritu de ruina y miseria rara vez viaja solo. Casi siempre viene acompañado de un primo hermano, un opresor pesado y silencioso. El espíritu de pesadumbre. Es esa nube gris de depresión, de desesperanza, de angustia que se posa sobre nuestro hogar y nuestro corazón. Es la sensación de que por mucho que luchemos, un manto pesado nos impide levantarnos. Nos roba el gozo y hace que cada día se sienta como una carga. Y para esta guerra atmosférica, Dios nos ha dado el arma que cambia el clima espiritual, la alabanza. Debemos entender que el espíritu de miseria es, en esencia, un espíritu de muerte. Se alimenta de todo lo que produce muerte: la queja, la amargura, la crítica, el silencio de la desesperanza. Esta atmósfera negativa es el oxígeno que él respira, y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, pasamos nuestros días sirviéndole el banquete. Nos quejamos de nuestros problemas financieros, murmuramos contra Dios por nuestra situación, vivimos en un estado de negatividad constante, y al hacerlo estamos fortaleciendo la misma fortaleza de la que intentamos ser libres. Estamos creando en nuestro hogar el ambiente perfecto para que el espíritu de miseria se sienta cómodo y reine. Pero hoy vamos a aprender a cortar su suministro de oxígeno. Vamos a aprender a contraatacar con la atmósfera opuesta, la atmósfera del cielo. ¿Y cuál es la atmósfera del cielo? Es la alabanza continua. La alabanza no es simplemente cantar canciones el domingo, es un arma de guerra. Es el acto de fe más violento contra el espíritu de pesadumbre. Es la decisión consciente de abrir nuestra boca para magnificar a Dios precisamente cuando nuestros sentimientos y nuestras circunstancias nos gritan que nos callemos y nos quejemos. La alabanza no es una respuesta a nuestra victoria, es el arma que trae la victoria. La palabra de Dios nos da esta estrategia como una revelación directa del Mesías. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, Jesús, hablando a través del profeta, dice que Él vino para ordenar a los afligidos de Sión, para darles manto de alegría en lugar del espíritu angustiado o de pesadumbre. ¡Qué revelación tan poderosa! El antídoto divino para el espíritu de angustia no es un argumento lógico, es una prenda de vestir espiritual. El manto de alegría, y la alabanza es ese manto. Fíjate que es un manto, algo que nosotros debemos ponernos. No es un sentimiento que debamos esperar. La fe no espera sentir alegría para alabar. La fe alaba por obediencia para poder sentir la alegría. Cuando te levantas por la mañana y esa nube de miseria financiera, de depresión, de no puedo más, está sobre ti, tienes una lección. Puedes quedarte en pijama espiritual, rindiéndote a ese sentimiento, o puedes por un acto de fe y de guerra levantarte, ir a tu armario espiritual y ponerte el manto de la alabanza. ¿Cómo? Abriendo tu boca, poniendo música de adoración, empezando a declarar la bondad de Dios. Aunque tu corazón se sienta como una piedra, este acto de fe es el que desata el milagro. El ejemplo más dramático de la alabanza, como un arma que rompe cadenas,
se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel más profunda de Filipos a medianoche. Sus espaldas estaban ensangrentadas por los azotes, sus pies estaban atados en el cepo, estaban en el epicentro de la ruina, la miseria y la injusticia. Tenían todas las razones humanas para quejarse, para llorar, para preguntarle a Dios por qué los había abandonado. Pero ¿qué hicieron? Orando, cantaban himnos a Dios. Estaban alabando en medio del infierno. ¿Y cuál fue el resultado de esa alabanza sacrificial? El versículo 26 nos dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Fueron sus alabanzas las que provocaron el terremoto. Su adoración en la hora más oscura desató un poder divino que no solo los liberó a ellos, sino que rompió las cadenas de todos los prisioneros. Tu alabanza en medio de tu cárcel financiera no solo te libera a ti, tiene el poder de desatar una liberación sobre toda tu casa. La alabanza es el arma que el enemigo no puede soportar. El espíritu de miseria es un espíritu de orgullo, te hace enfocarte en ti mismo, en tu dolor. La alabanza es un acto de humildad, te hace enfocarte en Dios, en su grandeza. El espíritu de miseria te arrastra hacia abajo, la alabanza te eleva a los lugares celestiales. Y hay una verdad teológica aún más profunda. El Salmo 22, versículo 3 nos dice que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Él entroniza su presencia sobre tu adoración. Cuando tu hogar está lleno de quejas, has construido un trono para el espíritu de miseria. Pero cuando llenas tu hogar con alabanza, estás demoliendo ese trono de oscuridad y estás construyendo un trono para el Rey de Reyes, para Jehová Jireh. ¿Y qué sucede cuando el Rey de la Gloria se sienta en el trono de tu casa? La miseria tiene que huir. La ruina no puede coexistir con su presencia. La alabanza es el acto de invitar al dueño de la abundancia a que tome su lugar como el centro de tu hogar. Por lo tanto, la oración de guerra contra la ruina no es completa sin esta arma atmosférica. Debes tomar la decisión de cambiar el sonido de tu vida. Haz un pacto con Dios de que tu boca no será más un instrumento de queja. Llena tu carro, tu cocina, tu cuarto con música de adoración. Aprende a alabar a Dios por lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que te falta. Cuando el pensamiento de escasez te ataque, no lo discutas. Ahógalo con una alabanza. Di en voz alta: no, me niego a quejarme. Elijo alabar a mi Dios. Te alabo, Señor, porque eres bueno. Te alabo porque eres fiel. Te alabo porque eres mi proveedor. Eres más grande que esta factura. Eres más grande que esta deuda. Toda la gloria es para ti. Este acto de guerra es el que verdaderamente transforma tu casa de una prisión de miseria en un palacio de alabanza. Has roto las cadenas legales, has demolido las fortalezas mentales, has activado la multiplicación con la generosidad y ahora has purificado la atmósfera con la adoración. Hemos completado el proceso de liberación. Estamos libres, pero la libertad no es el fin del juego. Es el comienzo de una nueva vida, la vida de la bendición, la cual debemos aprender a caminar y a poseer. Amados, la imagen de un guerrero que expulsa al invasor, derriba su fortaleza y purifica el territorio con armas celestiales es una imagen de victoria gloriosa. Hemos usado la autoridad de Cristo para desalojar al espíritu de ruina y miseria de nuestra vida y de nuestro hogar. Las cadenas han sido rotas. Pero un guerrero sabio sabe que la batalla más difícil no es conquistar el territorio, sino mantenerlo. La libertad no es un evento de un solo día, es un estilo de vida que debe ser cultivado y protegido. El enemigo que ha sido expulsado no se rinde fácilmente. Y es por eso que el último capítulo de nuestra liberación, el que garantiza la victoria para siempre, es el de sellar nuestra libertad, aprendiendo a caminar bajo la bendición de Dios y estableciendo intencionalmente un nuevo legado para las generaciones futuras. El Señor Jesús, en su sabiduría infinita, nos dio la advertencia más solemne sobre la liberación incompleta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Él habló de un espíritu inmundo que es expulsado de un hombre. Ese espíritu vaga por lugares secos y al no encontrar descanso dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Es decir, la casa está limpia, pero está vacía. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores y el estado final de esa persona es peor que el primero. ¡Qué lección tan aterradora! Esta parábola nos enseña que la liberación por sí sola no es suficiente. No basta con barrer la casa y echar fuera al espíritu de miseria. Si dejamos nuestra casa espiritual desocupada, si no la llenamos intencionalmente con algo superior, hemos creado una invitación para que el enemigo regrese, y a menudo con refuerzos. Por lo tanto, nuestra victoria para siempre depende de lo que hagamos después de la oración de reprensión. Debemos ser tan intencionales en ocupar el territorio como lo fuimos en desalojarlo. ¿Y con qué llenamos esa casa vacía? La llenamos con la presencia de Dios y con la atmósfera del reino de los cielos. Primero la llenamos con la presencia de Dios.
La alabanza que usamos como arma de guerra en el punto anterior ahora debe convertirse en la atmósfera permanente de nuestro hogar y de nuestro corazón. El espíritu de miseria se alimenta de la queja, de la crítica, del miedo, pero muere de hambre en un ambiente de gratitud y de adoración. Debemos tomar la decisión consciente de cambiar la banda sonora de nuestra vida. Donde antes había quejas por la escasez, ahora debe haber gratitud por la provisión. Donde antes había miedo al futuro, ahora debe haber adoración al proveedor. Un hogar lleno de la presencia de Dios, un corazón que se deleita en Él, es un territorio tóxico y irrespirable para cualquier demonio de oscuridad. Segundo, debemos llenar la casa con la palabra de Dios. Las fortalezas mentales de escasez que demolimos deben ser reemplazadas. Debemos ser implacables en la renovación de nuestra mente. Esto significa una disciplina diaria de meditar en las promesas de Dios sobre la abundancia, la provisión y la bendición. Cada vez que leemos, declaramos y creemos una promesa de Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo, o de Deuteronomio 28, prestarás y no pedirás prestado. Estamos poniendo un ladrillo de oro en la nueva muralla de nuestra mente. Estamos recableando nuestro cerebro para que piense no como un esclavo, sino como un hijo del rey. Tercero, debemos llenar la casa con obras de fe. El espíritu de miseria nos paralizó con la pereza, la deshonestidad o la mala mayordomía. Ahora, debemos caminar en lo opuesto. Debemos ser radicalmente diligentes en nuestro trabajo, operando con la excelencia que honra a Dios. Debemos ser ferozmente íntegros en nuestras finanzas, cerrando con llave la puerta que el engaño abría. Y sobre todo, debemos ser extravagantemente generosos. La generosidad es la antítesis del espíritu de miseria. El espíritu de miseria es egoísta y retiene. El espíritu del reino es generoso y siembra. Cada vez que diezmamos con fidelidad, cada vez que ofrendamos con alegría, cada vez que ayudamos al necesitado, estamos declarando proféticamente: la miseria ya no vive aquí. Aquí vive la abundancia de Dios. Estos actos de vigilancia, de llenar nuestra mente con la palabra, nuestro hogar con alabanza y nuestras manos con diligencia y generosidad, son los que sellan nuestra libertad. Pero no solo nos mantiene libres, nos introducen en la promesa más grande, y esa promesa es la bendición de Abraham. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, leemos esta verdad que es el título de propiedad de nuestro nuevo legado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¡Qué intercambio tan glorioso! Cristo tomó nuestra maldición de ruina y miseria en la cruz. Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir legalmente la bendición de Abraham. ¿Y cuál era esa bendición? Era una bendición de provisión sobrenatural, de favor divino, de multiplicación, de ser cabeza y no cola. Pero sobre todo, era la bendición de serás bendición. Aquí está el propósito final. Dios no te libera de la ruina para que puedas acumular tesoros egoístas en la tierra. Él te libera de la ruina para que te conviertas en un canal de su abundancia. Te saca de la esclavitud de la miseria para que puedas convertirte en un pionero de un nuevo legado. Tú, que vienes de un linaje de escasez, has sido llamado por Dios a ser el punto de inflexión. A través de tu fe, de tu liberación y de tu nuevo caminar en la mayordomía del reino, estás cavando un nuevo cauce para el río de la gracia de Dios. Estás estableciendo un patrón de bendición, de generosidad y de prosperidad divina que fluirá hacia tus hijos, tus nietos y tus generaciones futuras. Esta es la victoria para siempre. No es un evento de un día, es un nuevo estilo de vida. Es la vida del mayordomo fiel, del hijo que ha entendido su herencia. Ya no vienes de un linaje de ruina. Eres el fundador, el pionero de un nuevo legado de la bendición de Abraham. Un legado de provisión, de propósito y de poder. Tu vida, al caminar en esta nueva disciplina, se convierte en el testimonio viviente e irrefutable de que el Dios al que servimos no solo rompe las cadenas del pasado, sino que nos da un futuro glorioso y abundante que supera todo lo que el enemigo nos robó. Ha sido liberado no solo de la ruina, sino para la abundancia con propósito. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu con toda la autoridad de un hijo del rey y hagas tuya esta poderosa oración de liberación financiera. Padre celestial, Dios todopoderoso, juez justo y rey de toda abundancia, vengo ante tu trono de gracia, no en mis propios méritos, sino revestido con la justicia de tu Hijo Jesucristo y amparado por su sangre preciosa. Hoy abro mis ojos espirituales y reconozco la guerra que se ha librado en mi contra. Reconozco que la escasez, la ruina, el saco roto y el fracaso recurrente no son tu voluntad para mí, sino la obra de un espíritu de miseria y de un devorador que ha operado ilegalmente en mi vida. Hoy, Señor, vengo a cerrar toda puerta legal que yo o mis antepasados le hayamos abierto. Examina mi corazón, Espíritu Santo. Me arrepiento por toda idolatría en mi linaje, especialmente por la adoración a Mamón. Me arrepiento por mi propio pecado de mala mayordomía, de pereza, de deshonestidad, de queja y de miedo. Renuncio a toda palabra de automaldición y de escasez que he pronunciado. Te confieso estos pecados y recibo tu perdón total y tu limpieza profunda. Y ahora,
Me paro firme sobre el decreto de mi emancipación. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Él se hizo pobre siendo rico para que yo fuera enriquecido. El acta de los decretos que me era contraria fue anulada y clavada en la cruz. El diablo ha sido desarmado y exhibido públicamente. Esta es mi verdad legal. Basado en esta victoria me levanto en mi autoridad como hijo de Dios, sentado con Cristo en lugares celestiales, y le hablo directamente al enemigo. Espíritu de ruina, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, yo te hablo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Tu base legal ha sido destruida por mi arrepentimiento y por la sangre de Cristo. Te ato ahora, te declaro ilegal en mi vida, en mi casa y en mi linaje. Te reprendo y te ordeno que me sueltes y te vayas de mi finanza, de mi mente y de mi futuro, ahora y para siempre. Devorador, el Señor mismo te reprende. Por mi pacto de honra a Dios con mis primicias, tu poder para destruir mi cosecha es anulado. Quita tus manos de mi salario, de mi negocio, de mis bienes. Y ahora tomo el alma de la purificación, la sangre de Jesucristo, y la aplico sobre mi linaje, limpiando toda herencia de ruina. La aplico sobre mi finanza, purificando toda contaminación. La aplico sobre mi hogar, santificando la atmósfera. La sangre de Cristo es mi sello de protección. Soy propiedad de Dios. Tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, y demuelo toda fortaleza mental de escasez. Fortaleza de no hay suficiente caes ahora, porque mi Dios suple todo lo que me falta. Fortaleza de nunca saldré de deuda caes ahora, porque soy cabeza y no cola, prestaré y no pediré prestado. Mi mente es renovada por la verdad de la abundancia del reino. Rompo toda alianza con el espíritu de miseria al activar su opuesto. Renuncio al miedo y a la tacañería. Elijo ser un sembrador generoso y alegre. Me comprometo a honrarte con mis diezmos y a sembrar con alegría mis ofrendas, confiando en tu ley de la multiplicación. Abro mi mano con fe y confío en que tú abres las ventanas de los cielos sobre mí. Y en lugar del espíritu angustiado que acompaña la miseria, me visto ahora con el manto de la alegría. Te alabo, Señor. Te alabo porque eres bueno. Te alabo porque eres fiel. Te alabo porque eres Jehová Jireh, mi proveedor. Entronizo tu presencia en mi hogar y en mi corazón con mi alabanza. Y en tu presencia la miseria no puede habitar. Declaro hoy mi libertad total. Corto las cadenas del pasado y establezco un nuevo legado. Soy heredero de la bendición de Abraham. Soy bendecido para bendecir. Mi vida, mis finanzas y mi familia caminarán en la abundancia, en la sabiduría y en la generosidad de Dios, no para mi gloria, sino para la suya. Las cadenas están rotas. La ruina se va. La bendición fluye. Hecho está, en el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado Hijo del Rey, amada heredera de la abundancia del cielo, la enseñanza ha terminado. La oración de rompimiento ha sido ejecutada y en el mundo espiritual el veredicto ha sido sellado. El espíritu de ruina y miseria ha sido reprendido, desalojado y despojado de su poder sobre tu vida. Las puertas legales han sido cerradas, las fortalezas mentales han sido demolidas, las cadenas del pasado se han hecho polvo. Hoy has salido de la prisión de la escasez, no como un prisionero liberado bajo palabra, sino como un conquistador victorioso que ha tomado posesión de un nuevo territorio. Ahora ve y vive diferente, no vuelvas a tolerar la atmósfera de la miseria, no vuelvas a hablar el lenguaje de la escasez, has sido limpiado, liberado y reposicionado. Camina como el heredero de la bendición de Abraham que eres. Gobierna tu mente, guarda tu corazón, administra con sabiduría y siembra con generosidad. Tu temporada de sacos rotos ha terminado para siempre. Tu temporada de cielos abiertos ha comenzado. Y si has recibido esta libertad en lo profundo de tu espíritu, si te comprometes a caminar en este nuevo legado de abundancia, te invito a que lo selles con un acto de autoridad. Primero planta tu bandera de victoria. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu nuevo decreto legal. Amén. El espíritu de ruina se fue. Mi legado de abundancia comienza hoy. Que tu comentario sea tu primer acto de fe en tu nueva identidad, una declaración que notifica al infierno que has cambiado de jurisdicción. Segundo, pasa las llaves de la libertad a otro prisionero. Piensa en la multitud de creyentes que siguen atrapados en la celda de la miseria, creyendo que esa es su cruz. Tu me gusta este video es como una luz en su celda. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, estás pasando el manual de liberación, las armas de guerra y la llave de la bóveda del cielo a un hermano que está cautivo. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado para caminar y mantener esta libertad gloriosa, si quieres aprender a poseer todas las bendiciones que Cristo compró para ti, suscríbete y únete a este ejército de herederos que estamos aprendiendo a vivir en la plenitud del reino. Gracias por tu fe para ser libre. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga y te multiplique. Que su rostro resplandezca sobre ti. Que te dé no solo suficiencia, sino sobreabundancia.
y que tu vida de ahora en adelante no sea un testimonio de la miseria del diablo, sino un monumento ruidoso, glorioso y extravagante a la fidelidad y la abundancia de tu Padre Celestial, permanece en tu bendición.